Buenas noches. Pedro Sánchez marcó el relato en clave nacional de la campaña de las autonómicas y municipales. Los titulares en todas las plazas se los llevaron Bildu y ETA o el Interrail y el cine para mayores. Con ello quedaron eclipsadas no ya las propuestas y liderazgos de los candidatos socialistas en Murcia, en donde el Partido Popular ha salido ampliamente victorioso, sino que incluso minimizó la gestión de los de Valencia, Baleares o Sevilla, que estaban gobernando y tenían todo el aparato a su favor. Al día siguiente asumió en primera persona los malos resultados y antes de que ese poder local azul se asiente y pueda dar frutos, ha apretado el botón rojo de las elecciones, obligando a todos a tomar decisiones con urgencia. La de Ciudadanos ha sido la de desaparecer y entregar sus últimos votos a un Partido Popular crecido, que presumiblemente postergará pactos con Vox para no dar argumentos a un PSOE debilitado que se lo jugará todo al liderazgo de Sánchez. Y un Sumar que necesita que se quieran ya quienes se odiaban hace unos días. ¿Audacia o temeridad? Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en el que vamos a analizar esas cosas que yo les apuntaba a todos ustedes y bastantes más. Vamos a hacer con tres invitados aquí en plató, pero también con testimonios que hemos recogido y que les ofreceremos en el transcurso del programa, en el que contamos con Gonzalo Guandosel. Gonzalo, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Francisco Javier López, de la noche de las elecciones a la noche del jueves, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y Joaquín Asparren, compañero, también sería una noche intensa, ¿no? La del domingo ahí en Onda Regional para ti. Mucho. Y lo que va a seguir siendo en todas estas semanas. Eso te iba a preguntar. Además, ¿Tú crees que en estos momentos, hoy, jueves, lo que toca es analizar los resultados o hacer ya previsiones de la convocatoria? Porque, bueno, la actualidad manda. ¿Dónde estamos periodísticamente? Periodísticamente ya estamos en las generales, ¿no? Estamos, hombre, ¿no? A ver, en el plano regional, en el plano autonómico, pendientes de, evidentemente, de la formación, la constitución primero de la Asamblea Regional, el día 14, y posteriormente, ese sábado, el 17, la constitución de los ayuntamientos en la región. Las claves de cómo se va a conformar todo ello, pues se van a despejar estos días. Hombre, estamos en eso y, evidentemente, en el trasfondo, ¿no? En las elecciones generales, claro. Bien, pero fíjate, decíamos, lo comentamos también esa noche aquí, que se decía, oye, ¿estos resultados van a marcar las generales? No del todo. Las generales han marcado pues todo lo ha marcado todo, ¿verdad, Javier? Sí, incluso hablamos de la posibilidad de que esto, de entender las elecciones municipales y autonómicas como una primera vuelta de las nacionales, y de hecho al final sí lo han sido. De alguna manera, lo que pasó la noche del domingo obviamente precipitó los acontecimientos. El presidente del gobierno tenía varios escenarios y tiró por el que él, para sus intereses personales, consideró que era el más interesante, que era la convocatoria de elecciones, con lo cual, sí, las elecciones del domingo han precipitado la convocatoria de elecciones el día 23 de julio, y que descansemos poco los demás. Bueno, vamos a ir haciendo un poquito, abordando las dos cuestiones, lo que ocurrió por la noche, las consecuencias de lo que ocurrió el domingo y también las previsiones, ¿no?, que tenemos por delante. ¿Te sorprendió algo especialmente de los resultados? No sé si en la región de Murcia, en alguna ciudad o a nivel nacional, Gonzalo, a ti. Me sorprendió en algunas ciudades concretas, como puede ser, por ejemplo, en Cieza o en La Unión o incluso en Cartagena, la explosión de Vox. O sea, no se esperaba. Se esperaba que a lo mejor creciera un poco y tal, pero ese subidón, yo mi opinión personal, que me llevo en línea a lo que ha dicho, es que ha habido una movilización del voto de derecha, quizás más el de más profunda derecha, en contra de Sánchez. O sea, yo creo que el gran movilizador de la campaña, el que ha hecho salir a la gente de su casa a votar, ha sido Pedro Sánchez, pero en este caso contra él. Esa es la sensación que yo me llevo. ¿Te dijo alguien? ¿Te llamó la atención algo especialmente? No, estaba un poco en la línea de comentar lo de Gonzalo, ¿no? Yo creo que sí, que ha movilizado al electorado de derecha y, sin embargo, ha dejado en casa bastante electorado de izquierda, que yo creo que es el punto de apoyo ahora que intenta movilizar Pedro Sánchez adelantando esas elecciones, ¿no? Es decir,
dejar morir el gobierno durante 6 meses hubiese sido todavía peor, entiendo yo, desde el punto de vista de los resultados electorales que podría tener unas generales a final de año o comienzos del que viene, y en estos momentos, bueno, aprovecharse de ese shock, vamos a utilizar este término, que ha podido tener determinado electorado de la izquierda diciendo ¿qué ha pasado? Bueno, pues enseguida vente y vota otra vez, ¿no? El que se quedó en casa, fundamentalmente, ¿no? Que es mucho, ¿eh? Sí, eso por un lado, pero estoy de acuerdo en eso. Ha habido muchos alcaldes, incluso el propio Vélez, que lo han hecho bien, pero se han quedado un poco petrificados con ese efecto. Pero también puede tener el efecto contrario, porque la derecha ve que ha tenido éxito su movimiento, que esa salida a votar ha hecho que Sánchez adelante las elecciones, que mucha gente sufría pensando que había que esperar hasta diciembre para quitarlo. Entonces, no sé cuál de los dos movimientos va a poder más. Gonzalo, yo no sé, hasta bajo tu punto de vista, ¿qué crees tú que puede haber influido más a la hora de tomar la decisión del voto? La valoración en sí, que se tenía que haber hecho, de la gestión de los candidatos en clave municipal o regional, las claves nacionales, el debate nacional que se produjo y que estuvo reinando, porque ahí estaban los medios de comunicación, o el sentir de los ciudadanos. Unos días antes hacíamos una encuesta, un sondeo de OBD, y les preocupaba mucho temas económicos como la inflación, los precios, la subida de los tipos de interés, el empleo. Eso es lo que le preocupaba de verdad a los ciudadanos. Esas tres claves, ¿cómo pesan? Yo creo que desde el principio los dos líderes nacionales plantearon esto como una elección a nivel nacional, y todos los temas que sacaron en campaña, que si el bono bus, que si las personas del cine, personas mayores, todo fue a nivel nacional. Los temas, digamos, locales se fueron aparcando. La economía han tenido la mala suerte de que va mejor, es decir, la inflación el año que viene se da un 4,3%, el crecimiento vamos a crecer al 1,5%, lo cual es muy importante después estamos ya a niveles de prepandemia, es decir, la economía se ha calmado un poco. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que como se ha jugado a nivel nacional, pues cada uno ha decidido el voto en función de la antipatía o simpatía que le tenía al bloque del gobierno, tanto a Podemos como al PSOE. Y la gente del PSOE, o afín al PSOE, quizás se ha quedado un poquito más en casa, sobre todo en aquellos sitios donde el PSOE gobernaba y donde pensaba que iba a volver a gobernar, porque, por ejemplo, el caso de Cieza, ahí... Jumilla y de varios más. Jumilla, el caso de la Unión, es decir, ahí la sensación general es que el PP podía subir un poco, pero que el PSOE seguiría gobernando. Pero claro, la irrupción de Vox, que yo creo que se debe a la clave nacional esa que has dicho, es lo que ha dejado descolocado a mucha gente. Vamos a hacer un poquito de resumen, y a Javier le pido que nos concrete, porque tenemos, por ejemplo, pues un gráfico comparativo de los resultados que se produjeron este pasado domingo a nivel regional de la comunidad autónoma y respecto de las elecciones del 2019. Y vamos a ver ese gráfico. También tenemos ahí el arco, como lo vemos, donde el Partido Popular 21 diputados respecto de con la subida que ha tenido, el Partido Socialista 13 con ese descenso, Vox que pasa a 9 y Podemos a 2, y que se quedó rozando entrar Movimiento Ciudadano, que al final no lo consiguió. Javier, una pregunta importante. ¿Esto son resultados definitivos o no necesariamente definitivos porque queda algún voto que contar de extranjeros? Queda el voto cero, el voto de los residentes en el exterior, que ese no se cuenta hasta mañana. Mañana viernes, por eso pone 98, tal. Eso es. En realidad es 99 o por ahí más o menos por donde estará. Y ese voto puede cambiar ligeramente porque la diferencia en el último diputado es de no llega a 250 votos entre el PSOE y Partido Popular. 250. Efectivamente. Y tradicionalmente el voto de los residentes en el extranjero suele ganarlo el Partido Socialista. Con lo cual podemos llevarnos la sorpresa de mañana a mediodía haya un cambio y el PP tenga 20 y el PSOE tenga 14. O sea que pero con un margen además mínimo de votos. ¿Cuántos votos son, Javi, los que se van a... Pues estamos hablando de me alegro que en directo me hagas esas preguntas cuando no lo tengo abierto. Hablando de cabeza, si no recuerdo mal, eran 30.000 votos. Son muchos votos. Entonces, hablando de cabeza, si me dais un segundo... Pero bueno, en cualquier caso, Javier, de producirse algún cambio, igual no, pero de producirse algún cambio,
Sería un trasvase, una un pérdida de diputados del PP al ¿no? PSOE. Sí, porque el Movimiento Ciudadano, que es el Ciudadano de Cartagena, que se quedó con el 2,90 y tantos ¿No por podría ciento. ser para ellos? Mucha gente de Cartagena Bueno, tiene que estar viviendo fuera Hay y muchos muchos de esos cartageneros tendrían que votar a Movimiento Ciudadano. Lo normal es que si hay un baile sea ese y solamente un diputado. Con lo que podría 30.000 haber. votos yo sí que creo que puede haber un Con 30.000 te lo he dicho de cabeza, Mientras que vemos otro gráfico y es la comparativa de lo que ocurrió, por ejemplo, por coger las dos ciudades más grandes de la región de Murcia, que ocurrió en Murcia ciudad, en donde que sí se ha producido la mayoría absoluta del Partido Popular liderado por José Ballesta, y ven ustedes cómo el Partido Socialista ha reducido su número de concejales en un edil menos, pasando de 9 que tenía a 8, Vox ha sumado 3, Podemos ha desaparecido y el Partido Popular ha sumado 4, con lo cual tiene mayoría absoluta, tiene 15 diputados. Si está la mayoría absoluta, desaparece Podemos del panorama del Ayuntamiento de Murcia. Vamos a ver ahora el de Cartagena, en donde también vemos la comparativa de concejales de las dos comicios. El Partido Socialista, que ha perdido 1, se queda con 4, Movimiento Ciudadano se mantiene en lo que tenía, 8, sí, de Anabel Castejón suma 1, es ella, Vox suma 2, pasa de 2 a 4, y el Partido Popular, que suma 3, de 7 que tenía a 10, con lo cual la suma, hombre, hay otra, pero yo no creo que la otra sea viable, la de Partido Popular, Movimiento Ciudadano. Lo más normal es que se produzca entre el Partido Popular y Vox. Son las diferencias que se han producido en estas dos ciudades. Ese apunte, Javier. Confirmamos, el voto cera son 32.807 votos. 32.807 votos. Pues entonces sí puede haber un cambio. Si hay 200... Sí, lo que pasa es que tradicionalmente ese voto ha estado muy dividido entre Partido Popular, Partido Socialista. Normalmente Partido Socialista en primer lugar, Partido Popular en segundo, y desde 2015 en tercer lugar siempre estaba Podemos. Pero por la diferencia de votos a la hora de adjudicar por el sistema DON, si hay un baile va a ser en PP-PSOE. Generalmente no, la distancia suele ser bastante importante. Sí, por eso te digo que, entre PSOE y PP, que es en ese último diputado que hay, creo que son 222 votos aproximadamente, ahí es donde puede estar el cambio. Otro sería ya descartable. Una de las sorpresas de la noche, aparte de, bueno, decíamos algunos titulares, ¿no? La hegemonía del Partido Popular, el descenso muy importante del Partido Socialista, la desaparición de Podemos, la desaparición de Ciudadanos, el descenso, la caída de Podemos y la presencia en el Ayuntamiento de Movimiento Ciudadano, pero la no presencia en la Asamblea Regional. ¿Te sorprendió eso a ti, Gonzalo? No sé si esa noche o a la mañana siguiente. Me sorprendió a la mañana siguiente. Antes de confesar que yo me acosté con los dos. Me acosté, además contento no por nada, sino porque yo creo que es bueno la pluralidad en la Asamblea Regional. Pero bueno, parece ser que empezaron a contarse los votos por la zona costera, por la zona más de influencia de la comarca de Cartagena, y luego llegó el voto del resto de la región. Bueno, eso, pues repito, a mí me hubiera gustado que entrase, pero por la pluralidad de que entre una fuerza más. Y a nivel del ayuntamiento, pues yo creo que ha habido una pequeña decepción. Sí es verdad, yo lo había comentado y había notado en los últimos días que en la ciudadanía de Cartagena sí que se hablaba y se notaba que había cierta complacencia con la gestión que había hecho Noelia en los últimos 2 años, sobre todo en el ámbito cultural, que tenía ella, ha movido mucho la ciudad, y entonces había mucho voto que podía desviarse hacia Noelia. Yo siempre pensaba que estaban los dos ahí 9-9 y el que llegase a 10 sería el que gobernaría. Es verdad que hace 2 meses pensaba que sería Pepe quien llegaría a 10, pero repito que en las últimas semanas empecé a notar que podía ser Noelia, y al final es lo que ha pasado. Y es un triunfo importante para ella, porque es una apuesta personal, ella no lo tenía claro, y bueno, pues ahora tendrá que negociar con Vox y a ver qué pasa, que Vox ha doblado en Cartagena, lo cual ha sido una sorpresa también, porque habían tenido mucho lío en el grupo municipal, habían echado al que estaba, luego tuvieron que readmitir, decir que había... Pero es que la ciudadanía le ha importado 3 narices lo que ha pasado a nivel local, ha sido un voto, como ya hemos dicho, muy nacional. Joaquín, cogiendo lo que decía Gonzalo, parece que en efecto se cumple lo que ha ocurrido en la región de Murcia, se cumple en líneas generales, salvo alguna excepción,
a lo que ha sido la norma en toda España, ¿no? Esa presencia de Podemos muy reducida, que pasa a la irrelevancia en cuanto a toma de decisión, formar gobiernos y demás, el descenso del Partido Socialista, la subida del Partido Popular, que podrá gobernar en solitario en algunos sitios y necesitará a Vox en otros, que ha crecido, pero no tanto como para ser decisivo en algunas plazas que ellos pensaban. Es todo muy homogéneo, ¿no?, en líneas generales. Sí, podemos decir que en el conjunto de España el comportamiento ha sido muy similar. Yo había un dato que quería, porque habéis estado hablando o preguntabas antes, Antonio, del tema si la economía había influido o no en el voto de las elecciones autonómicas y municipales, o puede influir de cara a las elecciones generales. Yo, es mi sensación o mi percepción personal, creo que ha habido una serie de hitos en lo que ha sido la economía en términos generales que ha motivado que, digamos, que en estos momentos esa preocupación de los ciudadanos, que sí que sigue saliendo en las encuestas, luego a la hora de la realidad esté más soslayada, ¿no? El hecho de la subida del salario mínimo interprofesional, la tranquilidad a los pensionistas con las subidas, y un aspecto importante que quizás ha pasado algo más desapercibido, el acuerdo de los agentes sociales, patronal y sindicatos, en lo que es la negociación colectiva que afecta a millones de trabajadores en las negociaciones de los convenios. Ese pacto ha sido muy importante. Yo creo que son factores que traen cierta tranquilidad, digamos, emocional en lo que es la economía, porque luego sí que hay aspectos algo más preocupantes, como la inflación, que digamos está moderando en los últimos meses, y el tema el último apunte, Gonzalo, el tema del Euribor, ¿no?, que sigue subiendo, que sigue metiendo presión sobre muchas familias que tienen que pagar la hipoteca, pero que, digamos, yo no sé si también emocionalmente se compensa con la inflación otras cosas. Ya ha bajado al 4, va a bajar este año al 4,3%, estamos hablando de la mitad del año pasado. Y para el 2024 ya anuncian un 3,2%. Y a pesar de la subida de tipo de interés, que es verdad y tal, la economía este año va a crecer al 1,5% y el año que viene al 2%. Es verdad que está lejos del 5,5% del año pasado y del anterior, pero es que el año anterior estamos recuperando los niveles prepandemia. Ya estamos al nivel antes de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que todo eso, más los factores que tú has dicho, han hecho que la economía no ha sido, ni de mi punto de vista va a ser, la gran estrella de estos sin embargo, para el ciudadano de la calle, la hipoteca ha subido. A unos nos ha subido 300 euros, a los que le toca renovarla este mes o el mes que viene le va a subir 500 euros. Cierto. Es decir, la economía a nivel macro probablemente está mejorando, pero en la microeconomía, en la economía del hogar, la gente está empezando, no empezó a notarlo a final del año pasado, sino ha empezado a notarlo a partir de febrero, cuando las revisiones de las hipotecas han ido subiendo. Es que estamos hablando que una subida con ese porcentaje tan alto para las economías familiares es un palo, y lo estamos notando ahora. Pero yo no estoy diciendo que no se esté notando, estoy de acuerdo contigo, yo estoy diciendo que eso no va a influir en el voto, que el voto... Pero yo creo que sí va a influir, porque las personas que... No ha influido ahora eso. Yo creo que no ha influido ahora. Es verdad que los datos, cuando hablan los economistas suelen hablar con una visión amplia, generalizada, más macro, pero el ciudadano de la calle, es verdad todo lo que acaba de decir Joaquín, pero también es verdad que si haces una encuesta, y la hemos hecho nosotros, una de detalles saliendo a la calle y preguntando al ciudadano de manera aleatoria, y otra un sondeo con 800 encuestas. Y a la gente dice, oye, la hipoteca me ha subido 100 euros. Y con eso sí que me ha subido la pensión 40, 50 euros, lo que sea, o 100 o 60, pero resulta que me ha subido más sin tipo de hipoteca. Perdona. Y los precios cuando voy a comprar en el mercado me cuestan más caro que antes. Y eso son percepciones directas de manera inmediata. Pero el ciudadano de la calle sabe que eso no se debe a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no es culpable de eso. Yo no te digo que sea Pedro Sánchez. No, es que yo sí lo digo, porque han votado. Que son cosas que... Pero sí que le afecta al ciudadano, pero que no afecta en el voto, que además tiene menos ahorro ahora. Que yo no estoy diciendo que no afecta al ciudadano, estoy diciendo que no afecta en el voto. Si he dicho antes, y lo reafirmo, que esto ha sido un voto de castigo contra Sánchez, la gente sabe que el tema económico no depende de Sánchez. Sánchez no es el que ha subido la inflación y la hipoteca en los tipos de interés, pero aún así le han votado un voto de castigo, a pesar de las cosas buenas que ha hecho que tú has dicho. Luego, no creo que un dato importante o un factor importante de influencia en el voto haya sido la economía, aunque se note en el bolsillo. Ha habido otros factores muy por encima de la economía. Que está, por ejemplo, lo que ha sido el desgaste del gobierno socialista
de tener que gobernar con Podemos. O sea, Podemos ha desgastado mucho la opción del Partido Socialista. Perdona, y el tema Bildu ha sido... Es así, bueno, es así, yo creo que es así. Y luego, evidentemente, esas, digamos, alianzas, no alianzas con Bildu, la negociación favorable hacia el independentismo catalán, todo lo que ha sucedido. Eso ha sido lo que ha movido el voto. Eso ha movido bastante voto de castigo hacia el gobierno, hacia la parte socialista del gobierno. Vamos a escuchar, hemos pedido opiniones en lugar aquí en la región de Murcia, que se han producido muchas durante estos días, a diputados o senadores por la región de Murcia, diputados nacionales que están en el Congreso en Madrid o senadores por la región de Murcia que nos hicieran para este programa una reflexión sobre lo ocurrido. Vamos a escuchar a Juan Luis Soto, que es diputado nacional del Partido Socialista, quien nos ha hecho la siguiente valoración. En primer lugar, el mensaje de la ciudadanía ha sido claro y tenemos que reconocer el resultado y sobre todo felicitar a aquellas formaciones políticas que han sido las que han obtenido ese respaldo mayoritario por parte de la ciudadanía. Y bueno, ya estamos en otro escenario. Desde el lunes el Partido Socialista ya ha tomado nota del mensaje que han depositado los ciudadanos en la urna y ya encaramos con mucha fuerza, con ilusión y con esperanza un nuevo escenario político que nos va a llevar a las próximas elecciones generales, y ahí como organización responsable, organización con una capacidad importante movilizadora en el conjunto del país, también la región de Murcia, pues ya nos hemos remangado, ¿no?, para afrontar esas próximas elecciones generales y hacer posible que haya un gobierno progresista y un presidente del Partido Socialista en el gobierno de España. Ha sido una decisión acertada y una decisión valiente por parte del presidente del gobierno, que el lunes por la mañana reconocía qué mensaje habían depositado los ciudadanos a través de la urna, y la reacción ha sido la correcta. Va a depositar y ha puesto en manos de la ciudadanía esa gran oportunidad de decidir. Hemos escuchado a Juan Luis Soto, precisamente toda su reflexión, su valoración al respecto, que ya está la maquinaria funcionando, evidentemente, y bueno, precisamente Javier, los partidos políticos están hoy, mañana, decidiendo quiénes van a estar en los primeros puestos de esas candidaturas. Juan Luis Soto, por ejemplo, estaba de número 3 en el Congreso de Diputados y salió como diputado, y ahora está esas batallas abiertas a nivel interno. Trasciende poco, pero sabemos que existen. Claro, y además hay batallas no solamente en el Partido Socialista. En el Partido Socialista tiene que haber una batalla interna, obviamente, porque los resultados regionales han sido muy malos, y el debate que han tenido que aplazar respecto al liderazgo dentro del partido y a la depuración de responsabilidades de por qué han llegado a esos resultados, queda aplazado por las elecciones generales, con lo cual se entiende que habrá algún tipo de renovación también en las listas. Y los demás partidos igual. Claro, pues imagínate el Partido Popular. ¿Quién hizo las listas del Partido Popular hace 4 años? El paisano de alguno de esta mesa. Sí. Paisano que ya no está y no tiene poder decisorio. Que se sepa que Javier lo dice por Teodoro García, por Teodoro García Egea. Con lo cual va a haber una depuración. No una depuración, al menos una renovación en las listas. Veremos quién va a ser el número 1, que fue Teodoro en su momento. ¿Quién va a ser ahora? ¿Una figura emergente del partido? ¿Un alcalde de los que ha ganado? Obviamente no. ¿Alguno de los actuales consejeros, por ejemplo, el de Presidencia, Marcos Ortuño? Pues podría ser, por ejemplo. O de Economía. Luis. Sí, Luis podría ser también. Irá seguro Juan Mari Vázquez. Efectivamente, que quedaría por ver Isabel Borrego también. Como queda. En el Senado, que estaban Violante Tomás, Francisco Bernabé, sí. Y no me acuerdo, y hay una chica de Yecla, sí, que entró ahora a última hora. Esa lista va a cambiar también. Y Vox también. Seguramente. Vox, habrá que ver si Luis Gestoso, toda vez que no consiguió la alcaldía, ni siquiera tener una capacidad de
incordiar, en este caso, y digo incordiar políticamente a Ballesta, porque sabemos que la relación no es buena, pues a lo mejor Luis Gestoso pide seguir siendo el cabeza de lista de Vox y está a también Madrid. Joaquín Robles y Lourdes Méndez. Sí, efectivamente. Cierta matización, no sé hasta qué punto va a funcionar en estas elecciones a la hora de hacerlas o elaborar las candidaturas. Una, parece que en el Partido Popular probablemente Fernando López Miras vaya a poder decidir el orden de la candidatura y las personas que lo van a integrar, pero tradicionalmente, al menos en los últimos tiempos, las candidaturas del Partido Socialista, más que las haga la ejecutiva regional del partido aquí, la hace Ferraz. O al menos decide quiénes son los primeros de la lista. Sí, normalmente oídos lo decide sí, Ferraz. Oídos y sin oír a veces. Pero sin oír. Con lo si cual, no esta vez vamos a ver qué decide Ferraz. Yeah. Si apuesta por la lista que le lleve, entre comillas, Pepe Vélez, o incluye personas que no están dentro de la órbita de Pepe López en la candidatura. Por ejemplo, Pepe Vélez. De todas maneras, María González Veracruz, secretaria de Estado en estos momentos, ¿puede ser candidata al Congreso de los Diputados? yo creo que ya apunta más a sustituir a Vélez a nivel regional, eso pienso yo. Pero si no recuerdo mal, antes de que Teo se pusiera de número 1 en el PP en Murcia, el número 1 siempre venía puesto de Madrid. Sí, pero siempre, al igual que en el PSOE, normalmente, una vez oída. Sí, pero solía venir de fuera. Suele ser el partido a nivel nacional y por eso en muchas provincias, sobre todo en las provincias pequeñitas, vemos a los famosos cuneros o paracaidistas que te aparece número 1 por Cuenca un señor de Móstoles o una señora de Valladolid. Eso es lo tradicional. Lo que pasa es que en un señor de Cartagena número 1 por Alicante. Efectivamente. Vamos a ver también a conocer la opinión que nos ha enviado, le hemos pedido que nos la trasladara Francisco Bernabé, senador del Partido por el Partido Popular. Bien, indudablemente el resultado no puede ser más satisfactorio. Estamos hablando que el pasado domingo, de cada 10 murcianos que fueron a votar, más de 4, casi el 45%, lo hicieron al Partido Popular, lo hicieron a Fernando López Miras, dándole la mayoría necesaria que estábamos pidiendo desde el PP. Y todos los demás que fueron a votar, los 5,5 restantes, se repartieron entre los 14 o 15 partidos que también concurrían a las elecciones. Es decir, hubo una clarísima apuesta porque el Partido Popular haya revalidado el mandato en el Ejecutivo Regional. Estamos hablando de que hemos subido 5 diputados, estamos hablando de que somos la primera fuerza política, de que somos el partido que más ha subido 110.000 votantes nuevos en relación con las últimas elecciones. Y yo creo que la victoria es rotunda y el mandato de los murcianos es incontestable, diciendo que quieren que Fernando López Miras sea su presidente y diciendo que quieren que el Partido Popular sea la fuerza política que sigue dirigiendo los destinos de nuestra región. Ha visto que todo lo que le decía su amigo Tezanos era mentira y todo lo demás que decían las demás encuestas era cierto. Hay un cambio de ciclo evidente. Los españoles han votado un castigo al sanchismo y han dicho que no quieren seguir con Pedro Sánchez en la Moncloa. Ante eso, él intenta minimizar los daños. Sabe que aguantar a final de año, como era su intención, solo iba a suponerle 5 o 6 meses más de suplicio, con todos los gobiernos autonómicos prácticamente en nombre del partido, a manos del Partido Popular, con la inmensa mayoría de las capitales de provincia y diputaciones provinciales exactamente igual. Y lo que ha intentado es terminar. Hemos pedido opiniones a representantes políticos de todos los partidos que tienen presencia por parte de Murcia en el Congreso y en el Senado. Hemos tenido de todos, salvo de Podemos, Javier Sánchez Serna, que nos ha pedido, le hemos dicho, evidentemente, le íbamos a preguntar por la unión con Sumar, Izquierda Unida y demás, y nos ha dicho que no, que declinaba responder al respecto. Es que están en eso, a nivel interno, en estos momentos. Porque yo decía Gonzalo al principio, que en Sumar quieren que se quieran ahora quienes se odiaban el viernes, o el sábado, o el domingo. Pero en política y eso es complicado, ¿no? En política eso es posible, ¿sí? Y cosas mucho más raras. Sí, porque ellos saben que su oportunidad es que si no lo cierran se quedan fuera y ya han aprendido la lección. Entonces yo creo que se van a entender. Hombre, guardarán los cuchillos por ahí atrás y luego cuando tengan los resultados volverán a salir. Pero es que si no se quedan fuera. O sea, yo creo que tienen claro y van a llegar a un acuerdo. Vamos, yo pienso yo. De hecho, Izquierda Unida, que iba con Podemos, ya ha dicho que se iba a consumar. Sí. Es decir, bueno, está viendo ahí un trasiego. ¿Un trasiego de qué? ¿De qué? ¿De qué?
al final. ¿De cuántos votos? Son ideas, estamos de poder hablando presentar de discrepancias ideológicas. La suma de un montón de restas, es la suma de un montón de restas que vamos a ver los que restan cuánto pueden aportar a esa suma, porque por ejemplo va a ir por territorios. En la región de Murcia Podemos va a exigir una cuota mucho mayor, claro, y sobre todo los puestos de salida, puesto que aquí sí hemos tenido representación, pero si nos vamos a Madrid, en Madrid los integrantes de Más Madrid ya están diciendo a los de Podemos que, perdona, pero aquí ni aparezcáis. De hecho, se habla ya de movimientos de ver por dónde pueden poner como paracaidistas a Ione Belarra y a Irene Montero, porque por Madrid no va a ser. Es que es una cuestión al final, claro, de qué puesto se ocupa quién, ¿no? Es decir, hay que planteárselo aquí en la región de Murcia. Supongamos que al final, bueno, hay un entendimiento y Podemos se integra dentro de Sumar. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué porcentaje de influencia sobre la elaboración de las candidaturas? ¿Quién es el número uno, con posibilidades de salir, quizá la única, como diputado en el Congreso? ¿Se coloca a Javier Sánchez Serna de número uno o se coloca Óscar Urralburu? Que la relación además... ¿Quién colocamos? Que además su relación es la que es. En eso están. Yo creo que es eso el problema. Y colocamos a Ione Belarra, ¿dónde la ponemos? Al final las cuentas nos salen que en Madrid no entra. Y yo quiero mi parcela, y yo soy Podemos. Y oiga, que yo soy Más Región, oiga, que yo soy Los Verdes, oiga, que yo soy Equo, oiga, que yo soy Izquierda Unida. Entonces, o repartimos para todos, y estamos hablando al mismo nivel, y que eso van es lo que van a estar 10 días, bueno, quedan 8 días o 7 días para que puedan presentar las candidaturas, ¿no? Aproximadamente. Sí, creo que son 8. Las candidaturas no, la coalición. La coalición. Y después quedará otra semana, 9 días para que presenten las listas, y ya después, si eso, hacemos un programa electoral. Podemos en Murcia ha sufrido mucho en muchos sitios. Yo, por ejemplo, una ciudad eminentemente obrera como es La Unión, donde siempre han tenido representación históricamente, se han quedado fuera, o sea, del ayuntamiento, y eso ha sido un palo muy duro para ellos, porque no lo esperaban, ¿no? Y en la región en general también, ¿no? Ha habido una fragmentación hasta de nombres de partidos, que era complicado seguirlo. Ahí Yolanda ya yo creo que ha jugado bien sus cartas, se ha ido resistiendo hasta que pasaran las elecciones autonómicas y municipales, para que la posición ahora mismo de exigencia de Podemos para entrar en Sumar ya no va a ser la misma, ni tiene que ser la misma que si lo era antes de las elecciones. Si no recuerdo mal lo que he leído hoy, Sánchez ya ha medio roto con Sumar, ya ha dicho que él va a lo suyo. Va por decir, no, vamos a ver, es que estamos en campaña. Es que la estrategia de Sánchez es intentar, de hecho, el mensaje ayer al grupo parlamentario era girar hacia la izquierda para intentar ensanchar hacia la izquierda, con lo cual también deja un poco huérfano a la parte más centrada del votante socialista. Ya lo ha perdido y asume el mensaje de Podemos, con lo cual él quiere crecer hacia la izquierda y necesitar a Sumar, pero ya como un socio mucho más minoritario, mucho más débil. Pero esa es la diferencia para mí, que antes necesitaba a Yolanda para sumar, valga la redundancia, y ahora necesita para fagocitar. Ahora, claro, efectivamente. Yo he hecho mis cuentas con el permiso de Francisco Javier, de ¿Lo tiene? Lo que fue, lo tengo aquí apuntado. Vamos a ver, la participación en las autonómicas y municipales, corrígeme si estoy equivocado, rondó el 65% en el conjunto del país. Bien, en las últimas elecciones generales, las de diciembre, la participación fue del entorno del 70%. Pero si nos vamos a abril... ¿A nivel regional hablas? No, estoy hablando a nivel nacional. Si nos vamos a las elecciones de abril del 2019, es decir, las anteriores a las últimas, la participación llegó al 75%. 75,5%, muy alta, fue una de las participaciones más altas. ¿Pero por qué? Porque en ese momento la sociedad estaba muy polarizada, el movimiento ciudadano estaba muy tensionada y estaba tirando ciudadanos de ese voto de nuevo ilusionante, ¿no? de que había más alternativas al Partido Popular y al PSOE. Si nos ponemos ahora en una... Yo no sé si estamos en ese momento tan tensionado o vamos a llegar a julio a ese momento tensionado. Probablemente, viendo la reacción ayer del presidente del gobierno o de el vídeo electoral del Partido Socialista por un lado y el vídeo de Nuevas Generaciones del Partido Popular por otro, vamos a un choque de trenes bestial. Bueno, ¿qué pasa? Que
hasta ahora esa participación, como tú decías, rondando unas veces sobre el 70 y algo por ciento en unas nacionales, ahora es una gran incógnita, porque ahora tenemos la canícula electoral. ¿Cómo va a influir el verano? No lo sabemos. Subir al voto por correo. De entrada solamente ayer ya se solicitaron 30.000 votos por correo. Con lo cual va a subir mucho. Pero aún así va a haber gente que no va a solicitarlo. Vamos a ver cómo funciona. En cualquier caso, una incógnita. Estamos hablando de una bolsa de 12.800.000 votantes que no fueron a votar las elecciones autonómicas y municipales. Evidentemente, a una general no van a ir todos. Pero si subimos del orden de los 5 o 7 puntos la participación, podemos estar hablando de aproximadamente 1.100.000 más los 300.000 votos huérfanos de ciudadanos que van a ir a votar a esas generales. Y ese 1,5 millones de votantes que se va a incorporar a las elecciones, a la votación de las elecciones, vamos a quitarle algunos cientos de miles porque hace calor, vale. 1.200.000, ¿a dónde van? Pues eso, gran parte de ese votante que no fue a votar precisamente es votante. Ten en cuenta, el Partido Socialista tampoco fue tan grande la caída en votos, fue de 400.000 votos. Es decir, hubo 400.000 personas que no votaron al PSOE en estas elecciones, comparado con las del 19, que probablemente una mayoría de esos 400.000, algunos iría a otro partido, pero una inmensa mayoría se fue a la abstención. Ahora le toca al PSOE movilizar eso. Sí. Pero es que si nos vamos a analizar a Podemos, Sumar, Compromís y toda la suma de distintos partidos, también muchos se quedaron en su casa. Es decir, la distancia que el Partido Popular le sacó en las locales al Partido Socialista de 750.000, si le sumamos también los de Vox, en un caso de mucha movilización, entre bloques, a día de hoy no es pero tan... Pero una cosa, Javi, sin ánimo de suplantar a Antonio, ¿vosotros creéis que se puede repetir la victoria de Vox en las elecciones generales? ¿En la región de Murcia te refieres? En Murcia me refiero. ¿Creéis que puede volver a ganar Vox? Ganó hace 4 años. Sí, ganó hace 4 años y ganó además de una forma apabullante. Es que yo no lo descarto, no podemos descartarlo. Lo que pasa es que en el periodo que ha transcurrido han ido ocurriendo cosas y ahora, digamos, la ola es azul, no es verde. Ha sido verde en algunos sitios, ¿eh? Sí, pero sí, vamos a ver. Vox a nivel regional ha ganado alrededor de 57.000 votos, ¿vale? Y el Partido Popular ha subido 76.000, ¿vale? Es decir, es verdad que porcentualmente Vox ha duplicado y demás, pero acá ha estado eso, no llega a los 57. Que en un mes se pase el Partido Popular, es que el dato del Partido Popular en la región ha sido de 286.571 votos. Yeah. No vemos el Partido Popular no tenía un dato tan cercano a Ramón Luis Valcárcel desde el año 15 que empezó a bajar. Sobre esta cuestión que decía Joaquín y esa pregunta, esa incógnita, ayer hizo un hilo de Espinosa de los Monteros diciendo, ojo, que el Partido Socialista realmente no ha bajado tantos votos y está todo en el alero y aquí el Partido Socialista tiene mucha fuerza y realmente la batalla no se ha librado ya, se va a librar. Es verdad que el Partido Socialista, entre lo que ha bajado y, claro, en las últimas elecciones ya se vio obligado a pactar con otros partidos. Claro, entre lo que ha bajado y que esos otros partidos, Podemos en concreto, todavía se ha reducido, donde ha perdido la presencia y por eso ha perdido fuerza. Bien, vamos a escuchar precisamente, estabais hablando de Vox, Joaquín Robles es diputado nacional por este partido. Bueno, pues la valoración es muy positiva. Hemos conseguido 9 diputados, que es más del doble de los que conseguimos hace 4 años, con un 18% en el total del porcentaje. Y bueno, pues un éxito de Vox, sin ningún género de dudas, no solo en Murcia, en toda España. Hemos sido el partido que más ha crecido. Yo creo que es una maniobra de cierta audacia por parte del presidente, no exenta de peligros. En cualquier caso, en nuestro partido nos congratulamos de que haya elecciones generales. Fue lo que pedimos con la moción de censura que encabezó Ramón Tamames. Y bueno, a los 2 meses
pues parece que ha tenido efecto, aunque es verdad que no por la moción de censura, sino por el mal resultado de las elecciones municipales y autonómicas para el Partido Socialista, y probablemente haya muchos motivos por los cuales este presidente del gobierno que tenemos, pensando quizás más en su persona que en su partido y desde luego que en España, convoca elecciones generales porque seguramente teme una rebelión por parte de los varones regionales del Partido Socialista, a quienes ha echado a los leones y ha dejado vendidos en estas elecciones autonómicas y municipales, y supongo que querrá aprovechar pues cierta movilización de la izquierda que, según él, creo yo, puede pensar que se puede producir por los pactos, entre comillas, entre el Partido Popular y Vox. Evidentemente, la tarta que se ha repartido en gran medida el Partido Popular estaba ya claro y detectado, y en menor medida Vox, también se ha ido a la abstención y demás, ha sido Ciudadanos. Y bueno, ahora quedan 300.000 votos que los entrega, yo imagino que igual puede ser el reparto parecido, ¿no? Irse algunos de estos, gran parte del Partido Popular, algunos a Vox, otros a Ciudadanos, ya veremos a dónde. El Partido Socialista querrá pescar también ahí. Miguel Sánchez es senador por Ciudadanos, y después de ese anuncio de que Ciudadanos se mantiene existiendo como partido, pero que no va a concurrir a las elecciones, le hemos pedido su opinión. Muy interesante, escuchen. No estoy en absoluto de acuerdo, pero por una cuestión de mera coherencia y de mero sentido común. Dice el artículo 6 de la Constitución española que los partidos políticos son el instrumento fundamental de la participación política, un derecho fundamental, y qué mayor ejemplo de participación política que las elecciones. O sea, si un partido político decide no concurrir a las elecciones porque le van a venir mal dadas, pues oye, mejor cerrar el chiringuito, mejor echar la persiana o constituirse en una asociación de vecinos. Ha hecho una buena campaña, creo que desde mi punto de vista ha hecho una campaña inteligente, ha apelado al voto útil y ha nacionalizado la campaña, se ha votado contra Sánchez. Y bueno, pues la gente que tiene muchas ganas de sacar a Sánchez, como yo, tengo muchas ganas de sacar a Sánchez, pues ha votado pensando más en clave nacional que en clave autonómica y local. Las ha convocado no por valentía, sino por estrategia. Por estrategia política, porque él entiende que es cuando más le puede beneficiar, pero le reconozco astucia y le reconozco un sentido de la estrategia por encima de lo común. Y si Pedro Sánchez ha convocado las elecciones en verano, un día de mucho calor, es primero para desmovilizar al electorado. En verano hay mucha gente de vacaciones, hay mucha gente que, imagínense aquí en el sur, un día de 40 y tantos, 45, 46 grados, hay mucha gente que no se va a poder desplazar a votar. O le van a venir muy mal, o gente esté de vacaciones, y en segundo lugar porque pilla la campaña electoral al PP y a Vox con el paso cambiado, porque los pilla en este tira y afloja, en estas negociaciones de pactos que no van a ser fáciles, que van a ser duras, pero ya estáis viendo, no hace falta más. Hay que ver el papel de Ciudadanos, echando la vista atrás, de un partido que nació en Cataluña con un protagonismo muy, muy fuerte en un momento clave, de haber podido gobernar en España, de haber podido hacerlo aquí en la región de Murcia, a llegar a su no participación en las elecciones, de un centro que siempre ha sido una aventura en nuestro país, siempre ha estado ahí en torno a un partido, UCD, CDS, UPyD y tal, y luego entonces es decir, que el votante está ahí, pero al final o el partido no es capaz de sustentarse o los partidos mayoritarios se lo comen. Pero el caso es que no perdura, ¿no? Ciudadanos, yo creo que lo que quiere, porque oí unas declaraciones esta semana, parece que la actual Junta Directiva Nacional lo que quiere es jugar al rebote, como en el baloncesto, ¿no? Cuando no se encesta, a ver si... Y entonces, ¿en qué consiste su rebote? En que hay una parte de esa directiva que está convencida de que va a haber repetición electoral, porque, de las generales. Sí, de las generales, y en un corto espacio de tiempo. Algo parecido a reeditar lo que pasaba, o lo que pasó entre abril y diciembre del año 2019, ¿no? No sé qué datos manejarán para tener esa, esa certidumbre o esa pues como sabemos las encuestas internas que manejamos. Donde entonces estarían mejor situados. Esos son los argumentos que he oído yo. Es que ¿qué sentido tiene dejar el partido
en stand-by 4 años. Convertirse en una corriente del Partido dónde Popular. vas? Es que yo creo que lo que han hecho es liquidar el partido sin Bueno, decirlo. pues que lo digan claramente. No, es que lo han hecho sin decirlo. Cerramos la persiana, pues ya Para está. mí eso es una liquidación. Y convertirse en una corriente del Partido Popular. A la vuelta de unos O del años. PSOE alguno. O del PSOE. No, digo Porque como es que además los pocos que se han quedado tienen dos almas. sí. Unos son pro PP y otros son pro PSOE. Y la mayoría son más pro PSOE de los que han quedado. De los que han quedado que pro PP. Es decir, veremos por dónde se mueven. Hay líderes regionales directamente llamando a la abstención en estas elecciones. Pues si ese es el camino que quieren seguir, pues, mire, son el perro del hortelano. Todo lo que hemos comentado es en base a esa convocatoria. Bueno, hemos comentado, analizado lo que ha ocurrido aquí en la región de Murcia, lo hemos venido haciendo estos últimos días también, en ciudades también de toda la comunidad, pero claro, luego lo ha desencadenado todo ese anuncio de convocatoria de elecciones. Nada más producirse por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, hacía estas declaraciones. Y quiero también mostrar mi satisfacción porque eso se haya traducido en la convocatoria de elecciones generales. Mejor cuanto antes. España dio ayer el primer paso para abrir un nuevo ciclo político y convoco desde este mismo instante a todos a culminar ese ciclo político que finaliza el 23 de julio. Anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido en el día de ayer. Los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado. Agradezco y valoro que ese sentimiento se haya traducido en una victoria nítida del Partido Popular, pero más importante todavía es que haya empezado a ganar otra manera de hacer política. Ayer los ciudadanos votaron mayoritariamente a mi partido, pero el sanchismo no ha sido derogado todavía. Y si esto lo decía el presidente del Partido Popular a nivel nacional, esto era lo que decía el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ante un mensaje que le mandaba, los tenía todos presentes, diputados y senadores en Madrid. Esta no ha sido una legislatura normal. Bueno, hemos dado estabilidad y certidumbre en un contexto político y geopolítico extraordinariamente difícil, protegiendo a la mayoría social. Por todo eso, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. Gracias, compañeros y compañeras, por el trabajo bien hecho. Formidables alcaldes y alcaldesas socialistas con una gestión impecable, intachable, se van a ver desplazados. Y se verán desplazados a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo electoral. Humildemente tengo que decir que yo no podía desentenderme de su suerte, que no podía seguir como si tal cosa, que no podía continuar como si no hubiera ocurrido nada. Pero más allá de la veracidad o no de esas especulaciones, os diré algo. Falta lo más importante. Y es que tomé la decisión con mi conciencia. Bien, sin duda alguna, preguntaba Joaquín, sí se va a enconar en este mes, ¿no, Javier? Por dos cuestiones. No se va a entrar seguramente en temas económicos, ahora te preguntaré por esto, Gonzalo, pero no tanto, sino por cuestiones emocionales, ¿no? Sentimentales. Y se van a apelar a que si Bolsonaro y el trumpismo, por un lado, que si Bildu y ETA por otro, los pactos y demás, y va a ser, digamos, mucho más emocional, porque además, como la recta final está ahí tan cortita, pues tienen que pisar el acelerador. ¿Tú crees que va? Yo creo que va a ser así, ¿no? Fíjate, yo en vez de emocional lo definiría como visceral. Visceral también. Sí, porque vamos a... Propuestas Vamos a ver, propuestas y demás, vamos a ver, obviamente, porque algo tendrán que hacer, pero ya hemos visto que han empezado muy fuerte, dando donde supuestamente le duele al otro. Que hemos visto que en realidad que a Vox Pedro Sánchez lo llame trumpista o bolsonarista o lo que tú quieras, le da exactamente igual, pero es que a Pedro Sánchez que lo llame en extrema izquierda le da exactamente igual, porque de hecho hemos visto la parte moderada del mensaje de ayer. El mensaje de ayer fue un mensaje que si Vox es Bolsonaro, el mensaje de ayer de Pedro Sánchez
era Cristina Fernández de Kirchner junto con cualquier líder sudamericano, en plan el imperialismo americano, la derecha que nos come, la Fox, etcétera. Que sin lanzar, eso sí, hizo algo elegante, que por ejemplo acusó a los medios de comunicación, y lo único que no ha hecho, que en lo que no se polemizó ayer, fue en señalar con nombres y apellidos a personas, como suele hacer Vox. Pero no descarto que tal con los derroteros que va la campaña, el Partido Socialista termine entrando en ese tipo de juego sucio incluso. Yo creo que la campaña en el Partido Popular y el Partido Socialista va a tener como dos componentes. Uno desde el punto de vista visceral y otro desde el punto de vista algo más racional. ¿Por qué? Porque de los ejes de las intervenciones de estos días, bueno, la de ayer también de Pedro Sánchez y de Núñez Feijóo, empezando por el Partido Popular, Núñez Feijóo va a jugar el argumento visceral, que ha triunfado, por cierto, a acuñar eso de derogar el sanchismo. Eso me recuerda a los años aquellos de vaya a ser señor González. Es decir, ha penetrado el mensaje desde el punto de vista emocional en el electorado de derecha, ¿no? Es decir, bueno, eso de derogar el sanchismo, ya está acuñado. Esa es la parte emocional del discurso de Núñez Feijóo. Hay una parte algo más racional, que es el mensaje que lanza a su electorado diciendo, y al electorado de Vox, evidentemente, necesito una mayoría suficientemente sólida como para intentar formar un gobierno en solitario. Que ese es el mensaje que también ha trasladado a los diferentes presidentes autonómicos. Fernando López Miras lo está diciendo, y eso viene de Madrid, no es un discurso que se le haya ocurrido probablemente porque lo he oído en otros presidentes autonómicos. Es decir, necesito la mayoría suficientemente sólida para formar gobierno en solitario. Parece que Fernando López Miras lo ha conseguido aquí, o lo va a conseguir en la región, ya veremos qué dice Vox. Y en el caso del Partido Socialista hay un mensaje también visceral, viene el trumpismo, que es la palabra que utilizó, me quieren meter en la cárcel, llegó a decir ayer Pedro Sánchez, hay algunos que lo han intentado y lo van a volver a intentar, y habló incluso del asalto al Capitolio como el triunfo del imperio de la mentira, que es lo que va a traer la derecha y la ultraderecha. Esa es la parte visceral. Y hay una parte racional que yo creo que no le ha funcionado, y es lo que probablemente en el PSOE no se expliquen por qué, que es la parte racional de la acción de gobierno. Oiga, que le hemos subido las pensiones, oiga, que le hemos subido el salario mínimo interprofesional, oiga, que hemos logrado indirectamente poner de acuerdo a los agentes sociales para que a usted le suba el salario en el convenio colectivo, oiga, que estamos conteniendo la inflación. Es decir, y eso que se ha vendido en las elecciones autonómicas y municipales por parte del PSOE no le ha funcionado. Se tendrá que preguntar por qué ha pasado, por qué falla la comunicación, y creo que Sánchez va a insistir en su campaña en ese aspecto racional otra vez de volver sobre este asunto. Yo creo que ¿no? porque dentro de la gestión esos avances que podrían ser los positivos han quedado totalmente empañados por los grandes errores que la mayoría además no vienen por la parte socialista del gobierno, sino que vienen por la parte de Podemos del gobierno. La ley del sí es sí, etcétera. Todas esas que han sido lo que han generado mayor contestación social y lo que han movilizado más al voto. ¿Qué pasa? Ahora llega el momento en que cada uno tiene que separar sus caminos, pero claro, ¿cómo va a coger un presidente del gobierno que se presenta a la reelección y va a atacar leyes que su Consejo de Ministros ha aprobado? Sí, es que asumimos, el error. Si tiene que Código Penal la impulsa. Si tiene que hacerlo, lo hará. Pero ¿cuándo? Javier, si tiene que hacerlo, lo hará. Si él considera que se lo beneficia, lo hará. Vamos a ver, Pedro Sánchez siempre va a hacer lo que él considere, como ha dicho, él y su conciencia, él y su espejo, una cosa, para mí, haga lo que crea más conveniente. El que el líder de la oposición salga el mismo día convocado de elecciones y su mensaje sea derogar el sanchismo, eso es lo que va a marcar toda la campaña electoral. Lo que pasa es que eso, además de beneficiar a PP, va a beneficiar mucho a Vox. Vox va a subir mucho con eso. Por eso yo no descarto que en zonas como Murcia Vox vuelva a ganar. Hemos hablado antes de los votos y que mañana se va a hacer el recuento de los extranjeros y el número de los votos en la región de Murcia, cómo ha evolucionado. Tenemos un gráfico que hemos preparado en donde vemos una comparativa precisamente del número de votos cosechados por cada partido político en las elecciones el domingo pasado, y en toda la región, y los cosechados en el 2019. Ahí vemos que el Partido Socialista obtuvo en aquel entonces 211.000 votos, un poquito más, y en esta ocasión han sido 171.271. El Partido Popular 200
ha obtenido 286.000 votos respecto de los 210.000 que estuvo en aquel momento. Y bueno, pues Vox también el incremento de unos 50.000 votos aproximadamente. Ha duplicado. Sí, Ciudadanos que bueno, se quedó por debajo de la barrera del 3% y no consiguió representación. Y Unidas Podemos, que pasó de los 36.000 que tuvo en aquel momento, 36.163, a 31.340. Esa es la comparativa en cuanto al número de votos en la región de Murcia. Vuelvo a una cuestión, Gonzalo. En estos momentos, encima de la mesa, digo por darle protagonismo especialmente a tu área, la económica. Sí. En estos momentos tenemos una situación, ya hemos hablado de que si el tema visceral, la racional, los elementos. En estos momentos también, y lo decían muchas veces los ciudadanos, que les preocupa lógicamente la economía, la más cercana, la doméstica, tenemos, en principio, que se modera la inflación, aunque los precios siguen preocupando y mucho. Sobre todo cuando hablamos de alimentos y energía, pueden desaparecer, haznos algún apunte al respecto, pueden desaparecer las ayudas, porque la Unión Europea está diciendo que el dinero que se destina a eso hay que destinarlo a la reducción del déficit público. ¿Esto va a ocurrir o no? Luego también la banca va a reducir el crédito a las empresas y a las familias. Se va a intensificar, pese a la fortaleza, como tú has dicho, la estabilidad de la economía. Y luego está también la batalla de los modelos de la fiscalidad, con un Euribor que se acerca al 4% y va a seguir el frenazo a las hipotecas. De todo lo que te he dicho, 4 cosas, danos algún apunte añadido. Vamos a ver, el apunte fundamental para mí es que a pesar de esos datos que tú has dicho, a pesar de esa subida de los tipos de interés, a pesar de que, por ejemplo... ¿Pero todo esto va a ocurrir, tú crees? Yo creo que eso va a ocurrir. ¿Cuál es ello especialmente? Lo primero que has dicho de que se va a destinar dinero al déficit público. Retirar o a las ayudas para reducir el déficit público. Eso es posible que pase, pero a corto plazo. No, a corto plazo no. Es que yo creo que a corto plazo no va a dar tiempo. Las elecciones son en julio. Es decir, se va a hacer, pero no van a influir en las elecciones. Es decir, eso no va a influir en las elecciones. Fíjate, hay un dato que no has dicho, te lo digo yo. La tasa de paro de España este año va a ser el 12,6%. Esa es la más alta de toda Europa. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado a ella. Pero eso tampoco va a influir en las elecciones. Es decir, yo no te discuto que estamos todavía en una situación económica muy mejorable, aunque repito, vamos a crecer el 1,5% este año, que vamos a ser el país de la Unión Europea que más crezca. Alemania, os recuerdo que va a bajar un punto, ¿vale? Es decir, que vamos a tener un crecimiento muy importante, que a pesar de los tipos de interés, y que el paro va a ser el que es, y la inflación, claro, dices, es que los precios, siempre lo hemos explicado, la inflación va reduciéndose pero no desaparece, es decir, sigue creciendo, lo que pasa es que disminuye el ritmo de crecimiento. Esa situación, digamos, de expectativas. La economía funciona mucho con expectativas. Todo el mundo funciona en economía con lo que va a pasar dentro de un tiempo. Eso hace que se tranquilice y, aunque sea una preocupación en el bolsillo, como habéis dicho antes, no va a ser uno de los elementos fundamentales en una campaña que además ya estamos inmersos en ella. Una cuestión, ¿los tipos subirán al 4%? Es posible que sigan subiendo porque hay que terminar de frenar la inflación. Pero aún así, repito, la economía está creciendo y se prevé que crezca un 1,5% y un 2% el año que viene. Si los tipos de interés lo que más hacen es frenar una economía y aún así la economía española va a seguir creciendo a un ritmo importante. Con esa subida de tipos de interés se supone que habrá menos hipotecas y comentarán las posibilidades de alquiler, ¿no? O sea, ¿va a haber un movimiento en vivienda? Sí, va a haber un movimiento importante en vivienda, se va a frenar el consumo, va a haber una pequeña parada de la economía, pero aún así eso es necesario para frenar la inflación, si es que el objetivo te preguntaba fundamental... especialmente por la vivienda, ¿qué movimientos se pueden producir ahí como consecuencia de la subida de tipos? Hombre, ahí el nuevo gobierno tendrá que ayudar al acceso a la vivienda, que eso es un problema que tenemos siempre, pero, repito, me estás hablando de... O sea, que eso puede ser un tema que entre en campaña, la ayuda al acceso a la vivienda. Antonio, la ayuda al acceso a la vivienda, quiero pero decir. no lo creo. Es decir, yo estoy convencido que hay que dar esa ayuda al acceso a la vivienda. Es posible que salga alguien diciendo que va a dar un acceso a la vivienda, pero es que no creo que eso vaya a calar en el votante. O sea, aunque sea un tema que preocupa, lo que yo trato de decirte es que no creo que vaya a ser determinante a la hora del voto. Que evidentemente van a incidir sobre ello porque es un tema que está en la mesa, claro que sí. Pero que yo no creo que eso vaya a ser lo que te haga cambiar un voto al otro. Para terminar, fechas, calendario, échanos una mano, porque con todo esto de galimatías, el caso es que yo he oído que no se van a constituir el gobierno regional,
hasta después de las generales, y depende de los pactos, que los ayuntamientos igual unos sí toman posesión y otros no, otros se esperan. No. Todo eso no puede ser cierto. No puede ser cierto. No. Eso, Entonces, lo de vamos los a ayuntamientos planificarlo. vayamos por partes. Vamos por partes. ¿Qué dijo Jackie Aristibal? Los ayuntamientos sí o sí. Y con fecha, además. Y con fecha. ¿Qué es el día 17 de junio. Es la primera fecha, ¿no? Porque luego hay una segunda fecha. Si no, No, ayuntamientos el 17. En los ayuntamientos El 17. es automático. Vale. Vamos a ver. En un ayuntamiento gobierna la lista más votada, salvo que haya un pacto entre los partidos que no han sido los primeros y sumen una mayoría absoluta, con lo cual pasaría a no serlo. Por eso, en ayuntamientos como Cartagena o Lorca, no es que el Partido Popular necesite a Vox, es que si Vox hace algo que no sea apoyar al gobierno del Partido Popular, un gobierno del Partido Popular, o se abstiene, lo que significa que le está dando la alcaldía a un partido de izquierdas. Con lo cual salen 17 de junio. El 17 de junio tendremos alcaldes. Aunque luego haré yo una pequeña, después, matización. Sí. Y está apuntando. Y después puede. Y yo también, porque el Movimiento Ciudadano no es precisamente de izquierda, tampoco. Bueno, vamos a llamarlo movimiento transversal. Vale, bien. Bien, ¿vale? Eso, ayuntamientos, comunidad autónoma. Nos vamos 3 días antes, al día 14 de junio, que se tiene que constituir la Asamblea Regional. Y la mesa de la Asamblea Regional. Y el presidente de la Asamblea Regional. Ahí van ese día, se constituye primero una mesa de edad, en la cual el expresidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, va a presidirla porque es el diputado electo de mayor edad, y un diputado de Vox y otro del Partido Popular con 26 años serán los que actuarán como secretarios de esa mesa de edad, y se producirá la votación para elegir presidente de la mesa. Si no hay un candidato con mayoría absoluta, pues se repetirá hasta que haya ya un candidato que obtenga una. Ese va a ser el primer Con pulso, lo cual ¿no, Javi? saldrá ahí el 14. Efectivamente. Pero ese será el primer pulso. ¿Tú crees que ahí ya Vox puede imponer a Obviamente Garre? ese es el primer. Hombre, a lo mejor dicen, pues ya que está en la silla, para que se quede. Pero el PP yo Es no probable. creo, con el resultado que tiene, no creo. Con la aritmética parlamentaria actual le son corresponderían 3 para el Partido Popular y 2 para el Partido Socialista. Y 2 para el Partido Socialista. El Partido Popular tendría que ceder ceder uno a de la sus mesa, puestos de la mesa, que es lo que hará. Ahora, No va a ir ¿será más la allá. presidencia? No. Parece que no. No. ¿Será una de las vicepresidencias? Sí. Probablemente. Bien, ya tenemos la mesa constituida. El día 14 tenemos la mesa constituida, después de mucha tira y afloja, tendremos un presidente o una presidenta de la mesa, y el día 15 ese presidente de la Asamblea Regional llamará a consulta a los líderes de los distintos partidos para fijar la fecha, primero para fijar el candidato y fijar la fecha de la moción de censura. Estaremos a 13 días de las generales. Efectivamente. Bien. Ese periodo de consulta nos va a llevar desde el día 15 hasta el día 24. Son 8 días, o 9 días, contando los 2 días, en las que se producirán esos contactos entre el presidente y los distintos candidatos. Con lo cual estaremos justo a una semana del inicio de la campaña electoral, cuando terminen los contactos y ver qué se hace. Pero claro, es que el día 7 empieza la campaña electoral, y los días probables para que hubiese una investidura previa al propio día electoral del día 23 es la semana del 24, 25, 26, 27 y 28 es decir, que es todo un mare magnum. ¿Puede haber gobierno antes de las generales o lo habrá después? Puede haberlo, todo depende de cómo vayan las negociaciones del PP y Vox, porque cabe la posibilidad también de que se vote al presidente de la comunidad autónoma y dilate la formación del gobierno unas semanas, y mientras sigan negociando durante eso. O vamos a una negociación enconada en la que Vox pida entrar, con lo cual no se produciría el debate de investidura en esa semana, se postergaría, y bueno,
Solo recordar que el mes de agosto para la Asamblea Regional es inhábil. Joaquín, A ver, septiembre, ¿tú en qué va a quedar la cosa? Uno tiene sus teorías. Yo tengo mi teoría. Venga. Mi teoría es que ni al Partido Popular ni a Vox ahora mismo les conviene formar gobiernos autonómicos en aquellas autonomías donde dependen de los votos de Vox. ¿Por qué? Porque al Partido Popular ahora mismo, vuelvo al discurso de Núñez Feijóo, le interesa mantener o lograr una mayoría suficiente, y eso le impone ahora mismo desligarse todo lo que pueda de Vox. Si llega a unas elecciones generales con los gobiernos autonómicos pactados con Vox, evidentemente el electorado va a decir, vamos a ver, ¿a Vox le interesa? Probablemente tampoco. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque puede haber parte de su electorado que diga, pues vaya, para que al final termines acordando con el Partido Popular, pues en las generales lo que voy a hacer es votar al Partido Popular, porque en el fondo es lo mismo. Con lo cual, yo creo que a ninguna de las dos formaciones les interesa formar esos gobiernos autonómicos antes, lo dejarán para después, y las negociaciones incluidas, porque ahí puede haber determinadas tiranteces. El caso de Extremadura está muy ahí. Ha habido los primeros contactos por poner un ejemplo, ¿no?, que no sea el de la región. Ayer hubo un primer contacto de la candidata popular en Extremadura con Vox, y Vox le exige cambios en determinadas iniciativas sobre el tema del aborto, determinadas iniciativas sobre el tema LGTBI y otras cuestiones donde ella, la candidata popular, dice que por ahí no pasó. Con lo cual, bueno, esas tensiones trasladadas en medio de una campaña de unas elecciones generales no es que le convenga ni al PP ni a Vox, con lo cual yo creo que lo dejarán para después. Y en el caso de los ayuntamientos, como no hay otra alternativa, se van a constituir. Y entonces ya, hombre, pues ahí se retratará Vox, sí, o no. ¿Por qué? Pues me remito, por ejemplo, a las impresiones de ayer o de antes de ayer del candidato socialista al Ayuntamiento de Molina de Segura, que ganó las elecciones, es la lista más votada, pero evidentemente hay un posible pacto PP-Vox que le desaloje del ayuntamiento. ¿Qué decía Eliseo García, el alcalde actual? Dice, creo que me van a dejar ser alcalde el 14 de junio y después de las elecciones generales me montarán la moción de censura y me desalojarán del ayuntamiento. Es una jugada que tienen también ahí. Bueno, es decir, está todo... Las o no, exactamente. Yo no creo. Está todo... Yo tengo la corazonada que en Murcia sí va a haber gobierno regional antes de las elecciones. Creí que decía en Murcia Ciudad iba a haber gobierno. Bueno, creo que sí. En Murcia Ciudad lo tiene claro. Creo, en en Murcia Comunidad creo que va a haber gobierno antes. Bueno, depende, porque está la ley del Mar Menor sobre la mesa. Sí, exactamente. Y ese es un tema también clave. Bueno, lo iremos analizando en las próximas fechas. Como ven ustedes, muchas incógnitas encima de la mesa para ir comentando y viendo y que ustedes conozcan de primera mano, porque al final son todos ustedes, todos nosotros, quienes tenemos la fuerza del voto. Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias. Intenso, ¿eh? Sí, nos vemos en un par de semanas o tres. Eso es. Y para un periodista también, Joaquín. Seguimos. Gracias. Gonzalo, un placer contar contigo. Muchas gracias. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches.